Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio del libro o de la historia de los reyes, ya en el reino dividido. Ya estamos casi al final de esta parte. Vamos a que me pongan la primera diapositiva. Vamos a hablar de estos últimos reyes de Judá, últimos 4, para algunos 3, para otros 4, 2 hijos, un nieto y un tío. Y esto es interesante destacar. La frase que destaca a través de todo este pasaje, o todos estos personajes que vamos a considerar, es precisamente la que está ahí en rojo, enmarcada con amarillo. Y dice, y él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Una característica interesante, una característica que vamos a poder seguir constatando. Siguiente, por favor. Estos 4, uno llamado Joacás, otro Joacim, Joaquim y finalmente Sedequías, que decía, este es el tío. Tercera, por favor. Y aquí comenzamos entonces. Nos vamos a ir sobre el libro de los Reyes, también el capítulo 36 del segundo libro de las Crónicas. Nos narra esta historia, pero nos vamos a ir sobre esta porque es un poco más completa, aunque sí un poquito compleja. Y a partir del versículo 31 del segundo libro de los Reyes, versículo 23, nos dice que Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén solamente 3 meses. Y como siempre, en todos estos hemos visto que se hace un análisis de lo que Dios considera de cada uno de ellos. Y dice el versículo 32, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Y esto es importante porque muchos parecen buenos a los ojos de los hombres, pero Dios no ve lo que ve el hombre. Dios mira el corazón, las intenciones y los pensamientos. ¿Sí? Y dice igual que algunos antepasados que vivieron como tal. Bueno, como sabemos, había invadido y había dado muerte el faraón Necao a través de sus tropas a ¿cuál rey anterior? Al último rey bueno. ¿Cuál es? Me gusta la participación. Joasías, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Está faraón, prácticamente tomó ya el país. Se puede decir que ya de aquí ya entró. Y entonces el faraón Necao dice que lo tuvo preso, ¿sí? Ahí en Hamat, para que no reinara en Jerusalén, para que no fuera todo un estorbo para su reino ni su situación, y obligó al país para que pagaran un tributo muy alto. Dice la versión Dios habla hoy que aproximadamente eran 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro que había que pagar. Y por si fuera poco, bueno, se lo llevó preso, donde este hombre prácticamente ahí murió. Además, el faraón Necao, ¿sí?, puso como rey a Elioquim, dice, hijo de Josías, en lugar de su padre, pero le cambió el nombre y le puso Joacim. Y a Joacás lo tomó y lo llevó a Egipto,
decía donde murió. Algunos dicen de una manera muy fea, finalmente este hombre murió. Joacim entregó a Necao la plata y el oro que exigía, para lo cual tuvo que imponer una contribución a la gente del país y que cada uno pagó en plata y en oro, en impuestos que se calculó para entregar a cada uno conforme a sus propiedades y a sus entradas. Y esto es interesante que podamos considerar que fue Faraón Necao el que puso a Joacim, y esto va a causar parte también de molestia del pueblo, de que esta sumisión por parte de Joacim, ¿verdad?, hacia el faraón. No fue elegido por el pueblo, sino que Necao, faraón o rey de Egipto, fue el que lo puso. Siguiente, por favor. Sigue diciendo que de 25 años era entonces Joacim. Este segundo, como vimos el otro, Joacás pasó muy rápido, ¿verdad? De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar. Y reinó 11 años ahí en Jerusalén. ¿Pero qué pasó? Pues igual que todos, hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres también, todos los que habían anteriores a él. Esta frase se usa de malo. Capítulo 24, segundo libro de los Reyes, versículo 1 dice que en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, este rey de Babilonia. Por ahí está el león con águila, con las alas de águila, que ya consideramos en el libro de Daniel, y porque Daniel también va a aparecer, ¿sí? Dice Daniel 1:1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Y quién fue el que los entregó? Pues dice que el Señor los entregó en sus manos a Joacim y a todo el pueblo, ¿verdad? Aparte del rey. Y entonces también dice que se llevó parte, y esto hago hincapié porque es parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, ahí a ese lugar donde él estaba, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios, en la casa del tesoro de su Dios. Parte, puesto por, va a hacer algo también. Bueno, Joacim vino a ser entonces su siervo. Decía que esto de alguna manera molesta al pueblo, que se haya agachado y haya hecho la voluntad de este hombre por 3 años. ¿Pero qué pasó? Que al cabo de esos 3 años se rebeló contra él. Pero el Señor envió contra Joacim tropas de caldeos, de sirios, de moabitas, de amonitas, los cuales envió contra Judá. El Señor es el tiempo. La misericordia del Señor es para siempre en cuanto a la salvación, pero no en cuanto a la relación con el pecado. Y es que, bueno, prácticamente 130 y tantos o 120 y tantos años después, el Señor ha decidido acabar con ellos. Bueno, el Señor los envió para que la destruyesen, conforme a la palabra del Señor. Esto el Señor lo había hablado a través de muchos, de varios de los profetas.
Dice, capítulo 25, versículo 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo, dice, de Jeremías, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Como vimos anteriormente, se habían ido también por allá algunos ya, los de Israel, al cautiverio, la cual habló, estoy hablando de Jeremías, capítulo 25, perdón, no está la cita, Jeremías, versículo 2, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías hasta este día, que son 23 años, ¿sí? Desde ese tiempo ha venido palabra a mí de parte del Señor y he hablado. Esa palabra la había dicho, dice, desde temprano y sin cesar. ¿Pero qué pasó? Que no oíste. El Señor les advirtió que se arrepintieran de su pecado y de su necedad, pero no quisiste. El versículo 11, todo este capítulo 25 es muy interesante y se puede conocer ahí precisamente eso. ¿Qué pasó? Pues que sucedió que no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedaremos. En ese lugar, simplemente ya como un fetiche, pensaban que ellos ya estaban a salvo. Que esa ciudad, por tener ahí el asiento y la presencia de Dios, ya no iba a pasar nada. Así muchos piensan, muchas a veces pensamos, ¿verdad? Que porque vamos a una iglesia o porque hacemos tal o cual actividad, ya somos salvos. Y estas personas, o esta parte del pueblo de Judá, se fueron a Jerusalén, porque allí era una ciudad segura, donde Dios habitaba con su presencia y con el arca. Lo mismo que había pasado en aquellos tiempos, cuando fue tiempos atrás llevada el arca por causa del pecado del pueblo. Bueno, segundo de los Reyes, capítulo 24, versículo 3. Dice que el 25 era de Jeremías. Ciertamente, sí, tenemos ya. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato del Señor, para quitarla de su presencia. ¿Sí? Por los pecados, ¿sí? De Manasés, y porque desde ese tiempo el Señor, juntamente con todos, con Manasés, el pueblo siempre seguía a su conveniencia. Y todo, ¿sí? Y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. El Señor, por lo tanto, no quiso perdonar. Se terminó el tiempo. Y esa sangre inocente tiene que ver con todos aquellos que también sacrificaron, inclusive que entregaban a sus niños recién nacidos, como ya nos dijeron, a Moloc y a diferentes sacrificios a dioses. Ahí ser santo era prácticamente, quizás como al principio de la iglesia, ¿verdad? A cambio de la vida, de mantener. Siguiente, por favor. Bueno, así termina la vida de Joacim. Dice que los hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas
de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Aquí viene un nieto de Josías, ¿sí? Un nieto de Josías. Y nunca más el rey de Egipto, ¿qué pasó? Salió de su tierra. ¿Por qué? Porque el rey de Babilonia lo tomó todo aquello que era de él, todo aquello que él había conquistado, que él pensaba que era suyo, y dice desde Egipto hasta el Éufrates, y jamás Necao volvió a salir de Egipto. Se acabó, y ahora viene otro imperio, el imperio babilónico, el gran imperio babilónico. Versículo 8. Entonces comenzó a reinar este tercer rey, este penúltimo, que 18 años era, Joaquín, cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén solamente por 3 meses. ¿Y qué pasó? Bueno, que siguió juntamente con el pueblo de Judá e hizo lo malo a los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Por eso decía que este era nieto. En aquel tiempo, dice la Escritura, subieron contra el Jerusalén los siervos de Nabucodonosor de Babilonia, este rey, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor en persona, ¿verdad?, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos tenían sitiada ya la ciudad. ¿Qué pasó? Bueno, pues que entonces este Joaquín, este rey de Judá, se entregó en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, juntamente con su madre, sus siervos y sus príncipes y sus oficiales. Y lo tomó preso el rey de Babilonia. Siguiente, por favor. Nos dice el versículo 13, que sacó de allí entonces ya todos los tesoros de la casa del Señor. Se acabó la casa del Señor. No más. Ese templo donde el Señor había prometido su presencia. Realmente su presencia ya no estaba ahí. Terminó todo para el pueblo. Como muchos en la Escritura, tenemos por ejemplo a Sansón, que se dio cuenta que la presencia de Dios, en el momento que él pensó que como siempre la iba a librar, la presencia de Dios ya no estaba con él. Y fue tomado preso, y como lo va a pasar con el pueblo de Judá, fue escarnecido este Sansón. Bueno, aquí la casa de Dios y la presencia de Dios ya no está. Bueno, también tomó todos los tesoros de la casa real e hizo pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa del Señor, como el Señor lo había dicho que lo iba a hacer. Se acabó todo vestigio, toda situación de Dios. Lugar, cosas, todo terminó. Está completamente destruido. Bueno, y llevó cautivo a toda Jerusalén.
a los príncipes, a los hombres valientes, 10,000 cautivos. Recordemos que eran de la ciudad de Jerusalén, una gran ciudad, a todos los artesanos, a todos los herreros. O sea que no quedó nadie que tuviera algún valor o un uso que pudiera traer beneficios a Nabucodonosor y a su reino. Solamente quedaron ahí los pobres del pueblo de la tierra, por los cuales no valía la pena. Y que se quedaban, sin duda, para sembrar, para trabajar como esclavos, porque todo lo que iban a sembrar, a cosechar, prácticamente lo iban a dar en tributo. Ya no con la cantidad, porque tampoco ya no había, pero sí. Bueno, iban a conocer lo que era ahora servir al hombre, a diferencia de lo que era servir al Señor. Versículo 14 dice que se llevó en cautiverio a toda Jerusalén, sí, a toda la crema y nata del pueblo, a todos los príncipes, hombres valientes, decíamos, 10,000 cautivos y a todos los artesanos, todos en la tierra. Siguiente, por favor. Bueno, también se llevó cautivo a la madre del rey, ¿sí? A Joaquín, a las mujeres del rey y a sus oficiales, a la gente poderosa de la tierra, gente con visión, gente con, de alguna manera, con provecho. Cautivos se los llevó a Babilonia. Última diapositiva. Siguiente. Y el rey de Babilonia puso por rey, también puso a alguien que también el pueblo no lo va a ser bien visto, y esto va a provocar algo muy interesante que vamos a poder ver. Puso por rey en su lugar de Joaquín a Matatías, su tío. Decía, 2 hijos, un nieto y un tío. Y entonces lo primero que hizo es cambiarle el nombre por el de Sedequías. Ya tendremos la oportunidad de ver en cuanto a qué del nombre, y sí, tiene que ver con el que está al mando. Puso por rey. De 21 años era entonces cuando Sedequías comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 11 años. Continuará. Porque es muy interesante tratar que sigue, algunos detalles importantes para nuestra vida. Pero sí, la misericordia de Dios en cuanto al pecado tiene un límite. Y entonces, pues para el pueblo de Judá, tristemente, prácticamente 400 años, 135 años después de lo que pasó con los de Israel, no tomaron ejemplo. Pasó. Que el Señor nos ayude, porque hay muchas enseñanzas a través de esto y que es repetitivo. Y sin duda el ser repetitivo tiene una razón del Señor con nosotros, con cada uno en lo personal y con su pueblo. Amén. Pastor.
Oremos, hermanos, por la palabra. Antes mandamos bendiciones a nuestros hermanos, hermana Fidela, hermana José, nuestra hermana Socorro, Obdulia, hermana Gloria Cruz. A Diego te mandamos saludos, hermana Cristina Noriega, nuestras hermanas Sarita, Erika, se encuentran también enfermas. Hermana Gaby, Dios les bendiga. Y vamos a despedirnos, hermano. Póngase de pie. Oremos al Señor, roguemos que nos guíe su espíritu para aprender de su palabra y para ser despedidos. Cierre sus ojos. Gracias, nuestro amado Señor. Gracias por la palabra que día a día, Señor, tú tienes a bien darnos. Ayúdanos a tomar siempre, Señor, ejemplo. Ayúdanos a entender y sobre todo ayúdanos, Señor, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Ahora que terminamos nuestra reunión, nuestro ruego es que derrames bendición, Señor. Sigas haciéndolo sobre todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.